Nazaret. Bendiciones, esta que te habla es la apóstol Evelyn Terán. Y te doy gracias por estar con nosotros. Recuerda, estamos en el Evangelio de Mateo, donde decimos que Jesús es el Rey esperado por los judíos. Y en el versículo clave se encuentra en el capítulo 27, en el versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y estamos entrando en el segmento donde no solamente está la vida de Jesús, que este evangelio se escribió con el propósito de mostrar que Jesús era ese rey que había llegado. Y el problema, lo voy a repetir otra vez, el problema que hay, porque hay que denunciarlo dentro de la iglesia, es que hay muchas personas predicando el evangelio y que no tienen un entendimiento de las escrituras. Y por tal razón están usando en este tiempo versículos bíblicos, sacando la escritura fuera del contexto bíblico y del original, para tratar de establecer un punto que ellos entienden que deberían de predicar. Pero ellos no se dan cuenta que están confundiendo a la iglesia. Jesucristo ya llegó, porque Él llegó y murió en la cruz del Calvario. Ahora lo que se está esperando es que Jesús regrese. Y la escritura del regreso de Jesús son diferentes a las escrituras de cuando Jesús llegó la primera vez, de lo que profetizaron los profetas. Y que sí, tal vez uno y otro vio el futuro, vio el regreso de Jesús. Y usted tiene que tener cuidado cuando usted va a hacer una interpretación y la aplicación de la escritura, que es diferente a la interpretación, para evitar malos entendidos que se están levantando a causa de la crisis en el Medio Oriente. Y las personas, los cristianos que no conocen, que son nuevos, y también los que andan por ahí brincando de iglesia en iglesia, que tienen comezón de oír, como decía Pablo, se están amontonando para escuchar lo que quieren los oídos, lo que le pica los oídos, lo que quieren que le cuenten, y no están interpretando las escrituras correctamente. Y esto es importante, porque en 15, 20, 30 años, las personas que nosotros estamos discipulando, estamos enseñando hoy, necesitan tener un fundamento claro de las escrituras. No lo que usted piensa, no. Una interpretación sana, una doctrina sana. Y claro, a esto hay que añadirle que cada uno en la Iglesia Universal de Cristo tiene un trasfondo, tiene una teología que ha aprendido y una escatología que ha aprendido en su iglesia, y entonces va a interpretar o va a repetir lo que le enseñaron, sin verificar el contenido de esto, aunque lleve más de 200 años que usted esté escuchando la misma palabra. Entonces vamos a enfocarnos, para terminar, en Mateo, en el capítulo 24. Ya yo hice un repaso del 23. ¿Por qué? Porque es bueno repasar todo antes de entrar. De hecho, usted debe de estudiar toda la carta completa, todo el libro completo, todo el evangelio, como lo quiera llamar. Primero en el 23, el Señor Jesús comienza a delatar que no sean como los escribas y como los fariseos y los saduceos, estas personas que querían ser los primeros en todas las congregaciones, querían sentarse al frente, hablaban sin saber lo que estaban hablando, enseñando, siempre querían ser exaltados, enaltecidos. El Señor comienza a declarar ayes sobre ellos, sobre los escribas, sobre los fariseos. Él comienza a hablar acerca del propósito de Dios en la vida de los seres humanos, y que no debemos ser como guías de ciegos, que tenemos que estar claros, que tenemos que poder ver, que tenemos que escuchar bien a Dios para que no hagamos tropezar a otras personas. Y después comienza a señalar a todas las personas que viven en pecado, pero quieren hablar, pero quieren tener una voz en el pueblo, quieren gobernar el pueblo de Dios, como en este caso eran los saduceos y los escribas, y los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados. Y luego en el 23:37, que es bien importante, él habla que la casa será dejada desierta. Pero escúcheme, le está hablando a los discípulos, le está hablando a toda esa gente que le seguía en ese tiempo, y él está profetizando de sí mismo.
mismo, él está diciendo, va a ser dejada desierta, porque él estaba en la casa. Él no había sido reconocido, a él no lo habían podido ver, no habían podido entender quién él era. Pero ahora Jesús está diciendo, Jerusalén, que matas a sus profetas, matas a los que se te han enviado, y aquí estoy yo, y la casa será dejada desierta, porque yo voy a partir, porque a mí no me recibieron. Y luego en el 24, él comienza a decir que no quedará piedra sobre piedra. Cuando el evangelio se escribió, cuando este evangelio se escribió, todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén, porque este evangelio fue escrito, les voy a decir, este evangelio fue escrito antes de la caída de Jerusalén, el 70 años, 69, 70 años después de Cristo. Entonces no había sido destruido. Pero Jesús, y el mismo que está escribiendo, vuelve y lo recuerda las palabras de Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y dice las palabras de Jesús, la señal del fin. Y entonces, porque Jesús le da una palabra a ellos y le dice, cuando ustedes vean que las piedras, no queda piedra sobre piedra, le dice, huyan a las montañas, porque se habían levantado, y esto sucedió. Roma se levanta ahora en contra de los judíos y se forma una revuelta porque también vienen a invadir a Roma, hay una guerra, y ellos se meten, ahora Roma se mete dentro de lo que quedaba de la propiedad de los israelitas, de los judíos. Ahora ellos entran ahí completamente y entran al templo y se roban las cosas del templo y hacen una abominación dentro del templo, levantan una estatua a Tito, porque era costumbre que cuando entraba un líder de su nivel y poseía un terreno, porque se había levantado entre ellos, después que Jesús murió, entre los mismos judíos habían varios bandos, ¿se acuerdan de los celotes? Habían varios bandos y se peleaban. Y llegaron a pelearse tanto entre ellos mismos y a crear una revuelta tan grande entre ellos mismos, que entonces el gobierno romano entra y comienza a eliminar la revuelta, a tomar control de lo que se había salido de control después de la muerte, la resurrección, y le estoy hablando de 60 años, casi 70 años después que Jesús ya había resucitado. Y entonces ellos toman control y ahí es donde ellos entran y no solamente queman el templo, pero antes de quemarlo, ellos vienen y levantan una estatua y ellos hacen una ovación a Tito. Y entonces ellos comienzan a huir, porque Jesús le había dicho a los cristianos, ahora hablando en ese tiempo, que corrieran a las montañas. Por eso es que están las catacumbas y la gente se escondió en las montañas. Y salieron y se llevaron los rollos, se llevaron los escritos, y muchas cosas se han encontrado ahí y se seguirán encontrando. Entonces, principio de dolores. Y él empieza a decir, los van a entregar y muchos van a tropezar. Y va a haber mucha tribulación. Y se van a levantar muchos falsos profetas. Y el amor de muchos se va a enfriar. Si usted no lo sabía, se entregaba hasta la propia familia, te entregaban. Y decían que tú eras cristiano, que tú eras seguidor de la fe. Y luego el Señor en el 24:15 dice que habrá gran tribulación. Y entonces ahí, si usted no lo sabía, la abominación desoladora a Herodes se le conocía por este nombre. Porque Herodes no respetaba nada. Y recuérdate que Herodes venía de la misma familia, del Herodes que mandó a hacer la matanza de los niños cuando Jesús nació. Entonces él dice, cuando ustedes vean esto ahí, él les dice que venía gran sufrimiento. Y acuérdate que, mira, él está diciendo a ellos 70 años antes, que habrá la abominación desoladora, como habló el profeta Daniel. Huyan a los montes. Hermano, esto se cumplió cuando el templo
fue destruido. Esto no quiere decir que Jesús no va a venir y esto no va a regresar y que Jesús no va, y que no va a haber gran tribulación. Porque si usted no está en tribulación, hay otros hermanos que están en tribulación. Hay otros hermanos que ya están sufriendo por el evangelio. Hay muchos hermanos que están dando su vida por el evangelio. Usted tal vez esté cómodo en su casa, pero hay otros que no. Hay otros que están siendo perseguidos. Y esto que se ha levantado, ¿por qué yo estoy tocando este tema? Porque esto que se ha levantado en Israel marca una era nueva de persecución a la iglesia. Porque nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos la niña de los ojos. Esto incluye ¿a quién? Incluye a la nación de Israel y, como decía el apóstol Pablo, nosotros que hemos sido injertados. Y yo no le estoy diciendo a usted que no predique de la segunda venida de Jesús. Yo no le estoy diciendo a usted que Jesús no va a llegar. Ni le estoy diciendo a los que me están oyendo, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, mira, todo el que me está escuchando. Yo lo que le estoy exhortando en el nombre de Jesús es que por favor, si usted no ha estudiado las escrituras o no está tomando el tiempo para escudriñarlas, pues mire, aprenda a hacerlo. No se pare a confundir el pueblo de Dios. Porque no solo se confunde el pueblo, sino que el que está tratando de entrar, que nunca ha conocido a Jesús, usted le sirve de piedra de tropiezo. Simplemente porque usted está repitiendo cosas que usted escuchó de alguien, pero usted no las entiende. ¿Y sabe por qué no las entiende? Porque usted no las puede explicar. ¿Y sabe cómo se sabe que usted no las puede explicar? Porque usted no puede ir hacia atrás en la historia y explicar todo y llevar esa historia hasta el trono del Padre, incluyendo a Adán y a Eva. Las escrituras hay que saber explicarlas. Y entonces tenemos que tener cuidado en este tiempo porque muchos falsos maestros se han levantado. Y hay mucha herejía dentro de la iglesia. Y las personas, en vez de enfocarse en hacer el bien y en predicar el evangelio, se están enfocando en un espíritu de ansiedad y de desespero. Porque piensan que en 10 años ya Jesús está a la puerta. Bueno, no te preocupes, pues si Jesús no llega en 10 años, tú te vas a morir en 10 años. Pero eso no está escrito en la palabra. Y eso es una mentira satánica. Porque el mismo Jesús dice que ni él mismo sabe a la hora que él va a regresar. No a llegar porque él ya llegó. A regresar. Que ni él mismo sabe, ni los ángeles saben. Entonces es imposible que usted y menos cualquier persona en Israel intérprete de la ley que no interpretaron cuando Jesús llegó la primera vez, menos van a saber cuando llega la segunda. Le va a poder decir a usted cuándo es que Jesús va a regresar. ¿Me entiende? Yo espero que usted me compre. Si usted me sigue a mí, si usted sigue a otra persona, siga siguiendo a otra persona. Siga siguiendo lo que le están diciendo en otro lugar y no es la primera vez, todo eso se cae con el tiempo. Entonces se le dice que después de la tribulación, mira, en el 24:15 hay una gran tribulación. Entonces le está diciendo a ellos que no recojan las cosas, que se vayan a esconder. Y que se van a levantar falsos cristos, falsas profetas, falsas señales. Usted sabía que cuando Jesús llegó ya otros habían dicho que ellos eran el Mesías. Esto no era nuevo. Y Jesús le está diciendo, pero recuerda que cuando yo venga, porque esto hay que enseñarlo a las generaciones, cuando Jesús regrese, cuando Él regrese, no va a llegar escondido en el desierto. No, cuando Jesús regrese, Jesús dice, hay una señal y se va a ver del este al oeste, me van a ver. No va a haber duda, no hay duda, porque Él llegó, porque Él lo va a dejar ver en los cielos. Pero antes dice, después de la tribulación, no después de Jesús, después de la tribulación, de la gran tribulación que él hablaba en el versículo 15, ahora en el versículo 29, él dice que el sol se va a oscurecer. Ahí preste atención. Las potencias serán movidas y que los ángeles juntarán a sus escogidos. A sus escogidos. Y luego
Ya en el 24:32, ese lo quiero leer. Ya tenemos que terminar. 24:32. 24:32. ¿Qué le puedo decir, hermano? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los fuertes, los valientes, lo arrebatan. De la higuera aprended. Bueno, el 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo que acontezca, hasta que todo esto acontezca. Que no pasará la generación hasta que todo esto acontezca. Porque Jesús le estaba hablando a este pueblo que estaba ahí, a esa generación. Si usted no está tomando las palabras de Jesús bien, usted se va a pensar, el enemigo lo va a confundir, usted va a empezar, ¿y qué generación es esa? Pero ven acá. Pero él dice esta generación. ¿Qué generación es? ¿Que esta generación o esta generación? ¿Qué generación está hablando? Le estaba hablando a ellos. Porque en menos de 70 años ellos lo iban a perder todo. Ellos iban a tener que salir corriendo a las montañas. La desolación iba a llegar. Iba a llegar de repente. Y él les aclara ahí, pero cuando se hable del día y de la hora que yo voy a regresar, de eso no se sabe. Yo no sé cuándo. Ni aun los ángeles del cielo. Pero va a ser como en los días de Noé, que la gente va a estar en su actitud, van a estar comiendo, bebiendo, casándose, van a seguir como si nada. Bueno, usted lo puede ver. Mire la catástrofe que está pasando en Medio Oriente y las personas están como si nada. Siguen como si nada. Nadie está pensando, algunas personas, algunos cristianos están pensando qué yo puedo hacer para ganarme el reino de los cielos, qué yo puedo hacer para que cuando yo me presente ante el maestro, el día que yo estoy firme, que yo he cumplido, que he sido un buen siervo, una buena sierva. ¿Habrá alguien que se esté preguntando esto? ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún líder? A ver, levanten las manos. ¿Habrá algún líder de verdad que no esté preocupado en hacer su reino aquí en la tierra? ¿Habrá algún líder que no esté tan preocupado en los negocios que va a hacer aquí, en lo que se va a ganar aquí en la tierra, en expandirse? ¿Habrá alguien que esté preocupado en cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios, cómo yo puedo predicar más el evangelio, cómo yo me puedo ganar almas para Cristo, cómo yo puedo llegar hasta lo último de la tierra? ¿Habrá alguien que esté pensando en llegar a lo último de